Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vengo aquí a hablar en YouTube después de bastante tiempo, la verdad. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros y de compartir mis aprendizajes. He estado leyendo mucho sobre los presocráticos. De hecho, la asignatura la tuve el primer semestre de la universidad y estoy en el segundo semestre y aún sigo inspirándome y leyendo en profundidad a los presocráticos. Quería hacer un vídeo sobre qué pienso de los presocráticos, qué he aprendido de los presocráticos, porque creo que también están o han sido descatalogados de la historia, ¿no? Porque creo que no ha interesado esa visión diferente, ¿no? Esas ideas de cómo puede ser la Tierra, cómo puede ser el universo y plantearse sobre si la realidad que estaban viendo era real o no. Creo que estas ideas han dado mucho miedo, ¿no? Como el atomismo de Demócrito, que todos los autores que han pensado en esta concepción del mundo han sido invalidados y perseguidos a lo largo de la historia. Por ejemplo, de Demócrito no nos ha llegado absolutamente nada y de Platón nos ha llegado todo. Obviamente hay una selección de lo que nos llega y de lo que no, de qué libros son los que leemos y los que no. Entonces, también hay una selección de qué conocimiento quieren que tengamos, ¿no? Y es curioso como de Demócrito, que es un presocrático, el último presocrático, como en la teoría, ¿no? Que nos cuenta su idea de la realidad como unos átomos, como parecida a la idea que tenemos actualmente en la física, pero pues más orientada a su época, ¿no? Lo que hace Demócrito es coger el ser de Parménides, que es uno, que es eterno, que es todo lo que vemos, donde no existe el no es, donde no existe el vacío, pues Demócrito lo que va a hacer es coger estas ideas del ser eterno, el ser que no cambia, que siempre es igual, pero la pondrá en los átomos. Los átomos nunca cambian, pero se mueven constantemente, ¿no? Entenderá que el vacío es necesario para que exista el movimiento. Parmenides va a negar, él no es, va a negar el vacío. Todos los alumnos de los presocráticos van a ir cogiendo ideas de sus maestros para alcanzar su propia visión del mundo y crear una nueva visión. No, ningún presocrático coge la misma idea que su maestro, siempre las están renovando, siempre las están viendo a ver qué grieta hay para crear algo nuevo, ¿no? Yo creo que eso es la filosofía también, ver las grietas, ver las dudas, ver lo que nadie ve para crear nuevas rutas, crear nuevas ideas, nuevas formas de pensar y nuevas realidades, ¿no? Porque creo que al final la manera en la que pensamos hace la realidad que vemos y todo lo que pensamos es nuestra realidad. Es una de mis creencias que puede ser cambiada a lo largo de mi vida, pero de momento es lo que creo. A la vez que va evolucionando la ciencia, la manera en la que vemos, también la manera de ver el mundo. Si, por ejemplo, al principio estaba el modelo geocéntrico, de que la Tierra estaba en el centro del universo y no el Sol, no el modelo heliocéntrico, ¿cómo cambia nuestro pensamiento si al principio pensamos que la Tierra es el centro y que luego es el Sol, ¿no? O sea, creo que todas las ideas van conectadas. La ciencia, ¿no? Que luego vendrá más adelante, ¿no? La idea, el concepto de ciencia, pero la idea de investigación, de ver qué es la naturaleza, la física, todo esto va ligado con la política, va ligado con la ética, va ligado con el arte. Nada está separado, todo es un conjunto. No podemos estudiar la revolución científica con Galileo, con Copérnico, sin entender la antropología y cómo se da de lado a una parte de la historia, centrándonos solo en la parte occidental. No podemos entender una obra de arte si no entendemos su contexto político, contra quién están haciendo esa obra de arte, ¿no? Como en la filosofía, contra quién están pensando, cuáles son las preguntas de su época, por qué se hacen esas preguntas, contra quién ha venido antes de ellos para que piensen así, ¿no? Y la política no va desligada de la manera en la que tenemos de ver el mundo y de entender el tiempo con la física. Creo que todo está conectado.
De hecho, hemos creado una asociación en la universidad, en la Autónoma, donde estoy ahora mismo dando filosofía, que se basa justamente en esto, en generar sinergias entre conocimientos que aparentemente no tienen nada que ver y que al final podemos aprender de todo, ¿no? Y yo creo que ahí está la magia, en poder crear caminos donde nadie ha pisado, que a lo mejor ver conexiones donde aparentemente no hay nada. Y bueno, con esta asociación queremos ver qué piensa la juventud, qué piensan los universitarios, qué es lo que se piensa de verdad, porque siento que con los papers hiperespecializados no se generan sinergias entre los conocimientos. Ya no se habla con muchas tertulias en los cafés del siglo pasado en las que todos hablaban con todos. Un periodista hablaba con un historiador, un artista hablaba con un músico. Había conexión entre todos los universitarios y no hablaba solamente con tu carrera, solamente con los de derecho, solamente con los de filosofía. No, creo que la verdadera magia está en hablar con todos los conocimientos y en conectarlos y ver qué tienen en común, ¿no? No creo en estudiar una parte de la historia, sino en todo, ¿no? Cómo está todo conectado al final, la sociedad. Y me pareció muy interesante también porque los presocráticos, aparte de estudiar sus ideas y de cómo iban evolucionando, ¿no? O no, porque a lo mejor van decayendo en su pensamiento, porque al principio se pensaba, pues bueno, que los presocráticos eran los menos avanzados, los que no sabían, no tenían ni idea, y se les despreció, ¿no? También por la religión, que no le interesaban estas ideas. De hecho, Hipólito, ¿no? En la refutación de todas las herejías, va a escribir los pensamientos de los presocráticos con la idea de no vamos a pensar como ellos pensaban, vamos a pensar como nosotros, ¿no? Como los cristianos. Y justo escribiendo todas las herejías que había visto y que no quería que se repitiesen, hizo que llegasen a nosotros esas ideas también, ¿no? Es interesante. Leí el otro día en El infinito en un junco una frase que era, se repiten, o sea, se copian con la misma pasión los libros que quieren quemarse más rápido, ¿no? La idea también de que antes de la imprenta con Gutenberg, los libros tenían que copiarse a mano, o sea, tú para copiar un libro tienes que ir palabra por palabra copiándolo. Bueno, tú no probablemente porque en esa época lo que lo hacían eran los esclavos en Grecia, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo va evolucionando y cómo cambia la manera en la que leemos, ¿no? Porque al principio en Grecia se hacía en voz alta, no se entendía esa idea de leer en silencio, ¿no? Entonces es curioso también. Y he estado investigando también sobre el Museo de Alejandría, la Biblioteca de Alejandría, y me parece fascinante el crear una ciudad con el objetivo de aumentar conocimiento, de aumentar saberes sin importar la nacionalidad, que vengan los mejores, las mentes más brillantes para crear nuevas ideas, para conectar, para aumentar, para elevar la humanidad, ¿no? Sí, es apasionante, me parece, la verdad. Y he estado también investigando política, ¿no? Porque no vale con estudiar el pensamiento filosófico, no vale con solo centrarte en una rama. También es interesante ver qué tragedias estaban sucediendo en la época, qué historiadores había por ahí, ¿no? Heródoto, por ejemplo, cuando se va a Egipto, que nos cuenta un poco de ese mundo, ¿no? Nos transporta para allá. Es interesante ver la política, las guerras, ¿no? La guerra del Peloponeso, ver a Alejandro Magno con su maestro, ¿no? Aristóteles, ver su idea, ¿no? De juntar todas las nacionalidades, de hacer un imperio suyo, de seguir el deseo de la Ilíada que llevaba bajo el brazo, ¿no? Que dicen. Y es muy, muy interesante, la verdad, poder conectarlo todo y poder ver que todo tiene una relación, que a lo mejor una idea filosófica luego se transforma en un imperio político, ¿no? Es muy interesante. Y me gustó mucho, la verdad, ver todas las ideas de los presocráticos y me hizo pensar que tal vez estemos repitiendo en ciclo todas las ideas desde tiempos inmemorables. Y sí, solamente estamos en un ciclo de la humanidad. Leí un poquito de una especie de ensayo, puede ser, un libro, vamos, se llama La decadencia de Occidente, de Spengler, y me pareció fascinante pensar que tal vez
como los ciclos cósmicos de los que hablaba Anaximandro, la Tierra está expandiéndose y contrayéndose constantemente con esta idea de las fuerzas de Empédocles, de la filia y el neikos, como esa expansión y esa repulsión, esa fuerza de atracción, de repulsión, que tal vez esté en el cosmos. ¿Y si no solo está en el cosmos, en ese universo que parece alejado de nosotros? ¿Y si nosotros somos parte del universo? ¿Y si el cosmos se halla dentro de nosotros? Si nosotros tenemos intrínsecas esas fuerzas de atracción, de repulsión, esa filia, ese amor y ese miedo, ¿no? Como manera de evolucionar, de expandirnos como humanidad y de retroceder o de hacernos más pequeños. No sé, veo la historia como un ciclo y lo hablaba en este libro justamente, y de cómo las culturas se van expandiendo, se van haciendo más pequeñas. De hecho, ¿quién era? Demócrito, en sus infinitos mundos, hablaba de que había más mundos aparte del nuestro y que algunos estaban expandiendo, otros estaban en reposo y otros estaban contrayéndose. ¿Y si no solo fuese a nivel cósmico, a nivel material de que el planeta se expande o se contrae? ¿Y si fuese también a nivel de humanidad, de pensamiento, de expansión de conciencia? Como veis, me gusta mucho pensar, me gusta mucho preguntarme, investigar, y quiero hacer un vídeo también de cómo organizo mis conocimientos en Obsidian. Creo que puede ser muy interesante que podáis ver cómo relaciono todo y cómo tengo mi segundo cerebro en el ordenador de manera digital sin que me distraiga y ayudándome a conectar ideas que a lo mejor no he visto antes. También estos últimos meses he estado escribiendo mucho en el journaling y estoy leyendo, bueno, El infinito en un junco, ya me lo terminé, y ahora estoy viendo qué he subrayado para poderlo anotar en mi cuaderno de Obsidian, porque me he dado cuenta el año pasado, bueno, tenéis el vídeo en el canal de todos los libros que leí, pero ¿qué he aprendido de esos libros? No me importa tanto cuántos libros he leído, sino qué es lo que verdaderamente he aprendido. Si tú ahora me pones o sea, si ahora tú me das un libro de los que me leí el año pasado, te puedo decir de qué va, pero no recuerdo exactamente qué he aprendido a lo mejor de cada uno. Entonces, creo que es más importante leerte 4 libros incluso al año, pero haberlos exprimido bien, haber comprendido, haber reflexionado, haberte preguntado, haber dialogado con el libro, que a leerte tropecientos sin haber reflexionado con las ideas que quiere decir, ¿no? Entonces me leí El infinito en un junco en mi cuaderno base de datos de Obsidian, reflexioné y me pregunté sobre lo que nos decía el libro. También anotaba e investigaba más allá sobre Alejandro Magno, sobre la Biblioteca de Alejandría, sobre cómo aprendían en el museo y cómo llevaban a todas las mentes ahí a un sitio, a un espacio intelectual, que esto me parece maravilloso y creo que es un proyecto que me llena de vida. Me encantaría poderlo hacer, crear un proyecto educativo, cultural, donde se reuniesen todas las mentes más brillantes, donde se conectase el conocimiento, donde un espacio exclusivamente para crear, para pensar, y algo así parecido a la residencia de estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza del siglo pasado, o los cafés donde se debatía por horas sobre temas y se ampliaba y se inspiraban mutuamente. Y me parece muy muy interesante. También la semana que viene tenemos en la Universidad Autónoma una jornada de altas capacidades que tengo muchas ganas de ir, la verdad, y ver qué se piensa sobre la gente con altas capacidades. Si hay más estudiantes como yo que tengan altas capacidades, me gustaría verlo. Es verdad que he visto muchas entrevistas de jóvenes con altas capacidades y me he sentido muy identificada en la manera en la que tienen de expresarse, de sentir, de mirar. Es, no sé, es diferente y me ha gustado mucho también. Luego he visto algún podcast que me ha gustado mucho sobre cómo conversamos ahora en los tiempos de ahora, que sentimos que la comunicación ya no fluye tanto como antes, o que no hay conversaciones profundas, o que es difícil encontrarlas, ¿no? Y me pareció muy interesante también la idea de las redes sociales, de crear una identidad falsa que al final no es quien somos y que queremos mostrar, ¿no? Cuando publicamos cierta imagen,
y si se ha perdido también la comunicación o si se ha transformado de otra manera en que no. Y también he empezado mi primera novela, que me hace muchísima ilusión. Ya tengo la idea en mente, corre a través de mí, fluyo con ella, que es lo importante. Y he estado en la institución libre de enseñanza porque estoy haciendo el curso de monitora de tiempo libre y estoy reconectando tanto con mi niña interior, con la niña que juega, con la que crea, la que conecta con los demás, la que está a gusto consigo misma y en un espacio donde puede ser ella misma. Y me gusta mucho, la verdad. Creo que voy a aprender mucho siendo monitora de tiempo libre y ya más adelante también la idea es cogerme el de coordinadora también porque me gustaría crear proyectos, ya os digo, culturales, educativos, donde llevar esta idea de la institución libre de enseñanza que tuvo en sus inicios a la realidad también actual, porque creo que hace falta. Por eso también me metí y estoy creando también esta asociación de cultura en la universidad, de ideas conectadas entre estudiantes de diferentes carreras. Y estoy muy orgullosa también de conectar conmigo y de aprender día a día junto a mí, de vivir conmigo, la verdad. Muy contenta. También he estado viendo algunas películas y algunos documentales que me están encantando. He descubierto a nuevas personas por internet que también aman el conocimiento. He estado últimamente yendo a tertulias, tertulias, como charlas con gente que me ha llenado mucho, que he debatido de verdad, que he escuchado, que he sentido que personas de mi edad también piensan más allá, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a sentirme más a gusto y a escuchar y ver otras ideas que a lo mejor no he pensado. Y nada, pues estoy muy, muy agradecida de estar viviendo. Y gracias por escucharme. Subo en Substack un montón de artículos, de ensayos, lo dejo siempre por la descripción, por si queréis leerme. También en Instagram subo algunas poesías y dentro de poco, este año puede ser o el siguiente, saldrá mi poemario de mío, de poesía y estoy muy ilusionada. Y también tengo este canal de YouTube donde hablo de filosofía, donde hablo de libros, donde exploro qué ideas tengo a lo largo de la semana. Y sigo investigando, sigo leyendo, sigo escribiendo y sigo experimentando la vida, que es lo más importante. Y tengo ganas de vivir, que es algo que estoy muy agradecida por eso. Así que nada, muchas gracias por escucharme y por leerme si lo hacéis. Así que nada, un besito. Nos vemos en otro vídeo en Ser en Tinta. Porque qué mejor manera de ser que a través de las palabras y de la experimentación por el arte y la poesía. Adiós, un besito.